Señor. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar las almas, porque hay victoria, sí hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, sí hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Díselo. Te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús no podrá el enemigo dañar las almas, porque hay victoria, sí hay victoria en el nombre de Jesús. Díselo. Porque hay victoria, sí hay victoria en el nombre de Jesús. Si me preguntan por qué estoy contento, díselo. Es porque Cristo me ha lavado con su sangre, en una nube blanca volverá por mí. Es porque Cristo me ha lavado con su sangre, en una nube blanca volverá por mí. Si me preguntan por qué estoy contento, sí Señor, y me preguntan por qué canto así, es porque Cristo me ha lavado con su sangre, en una nube blanca volverá por mí. En una nube blanca volverá por mí. Enamorado, Jesús enamorado, aleluya. Díselo. Enamorado, Jesús enamorado, enamorado de Jesús. Díselo. Enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón llevo escrito Jesucristo de Nazaret, enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón llevo escrito Jesucristo de Nazaret. Oh, Jesús, te amo, como no sé, que eso te quiero, como no sé, que eres mi vida, tú eres mi todo, Jesús Nazareno. Como no es, que eso te amo, como no es, que eso te quiero, díselo. Aleluya. Como no es, que eso te amo, como no es, que eso te quiero, sí Señor. Eres mi vida y tú eres mi todo, Jesús Nazareno. Díselo. Jesús amado. Aleluya. Sí, Señor. Jesús amado. Como no es que eso te amo, como no es que eso te quiero, díselo. Eres mi todo, Señor. ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no decirte que te quiero? ¿Cómo no decirte que eres mi vida? Tú eres mi todo, Jesús Nazareno. Tú eres todo. Tú eres todo para mí. Díselo. Tú eres todo para mí. Sí, Señor. Tú eres todo para mí. Jesús amado. Tú eres todo. Dígalo.
Señor. Eres todo para mí, Jesús. Así es, Señor, tú eres el Rey, infinito poder. Eres el Rey, infinito poder. Eres el Rey de los cielos. Seré para que el cielo pierdes mi vida tu voz. Eres el Rey, lo empieza a ser, díselo. Aleluya. Mi vida la rindo a tus pies, el Rey sobre mi corazón. Eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de mi vida. Eres el Rey, eres el Rey, reinas con autoridad. Reina eterno eres un trono. Eres el Rey que viene a su pueblo lleva. Aleluya. Eres el Rey y con poder, cántelo. Seré para que el cielo pierda, pues mi vida tocó con su voz. Sí, Señor. Eres el Rey, lo empieza a ser. Eres el Rey de los siglos. Mi vida es el Rey sobre mi corazón. Eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de mi vida. Eres el Rey, eres el Rey, reina. Su reino eterno es. Su trono al cielo es. El que viene a su pueblo llevar. Señor, eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de mi vida. Eres el Rey, celo. Reinas con autoridad, su reino. Su trono al cielo es. Eres el Rey que viene a su pueblo. Eres el Rey, cántelo. Señor, eres el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, Señor, su trono al cielo es. Eres el Rey que viene a su pueblo. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Alabamos, Jesús. Gracias, Señor. Vamos, Señor, tú eres grande, Jesús. Desde hoy, Señor, nos llena de tu presencia, Padre. Aleluya. Dios de mi corazón, de mi salvación, tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y eterno.
eres mi Señor, mi Salvador. Gracias, Señor. Tú eres Dios eterno, Padre. Nunca nos vamos a separar de ti. Dios de mi corazón, en mi nombre, mi salvación. Gloria y majestad, gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración, tú eres mi adoración. Todo mi interior, todo mi interior es cautivado por tu amor. Gracias, Señor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. No hay nadie como tú, Jesús. Tú estás aquí, Padre. Adoramos, Señor. Ya siempre Dios está ahí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levantan, siento como que llegando el sol. Señor, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levantan, cierto como que llegando el sol. Otra vez Dios está aquí. Lo decimos aquí, Padre, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levantan, cierto como que regalo el sol. Santo, 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 sí, Señor, mi corazón
eres tú, Jesús. Dios está aquí. Dios está aquí. Sí, Señor. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como las mañanas se van. Siento como que me abres. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Se escucha tu voz. Tan cierto como las mañanas se levantan. Tan cierto como que le hablo puedes oír. Dile santo. Santo, 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 eres santo Jesús. Mi corazón te adora, oh sí Señor. Mi corazón te sabe recibir. Santo eres tú. Santo. Santo, santo, eres santo Jesús, mi corazón te adora Jesús, oh sí Señor, mi corazón te sabe recibir, santo eres tú, Señor. Es grande Jesús. Nos presentamos en tu presencia para decirte cuánto te necesitamos, Jesús. Cuánto te queremos adorar, Padre. Aleluya. No hay nadie como tú, Jesús. Nadie es tan santo como tú, Padre. Santo, 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 mi corazón te adora, solo a ti Jesús, mi corazón te sabe recibir, santo eres tú, santo, santo, santo. Levanta tu voz, cierra tus ojos. Mi corazón te adora. Mi corazón te sabe recibir. Santo eres tú. Santo eres tú. Hoy ya pasamos a la segunda mitad de la carta, la cual da instrucciones prácticas a estos nuevos creyentes en Cristo. La palabra clave en esta sección es conducirse. Versículo 1, versículo 12 nos dice: la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros. Versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente. Y Pablo les ruega también en esta sección que obedezcan la palabra. Versículo 1, versículo 10 dice: les suplicamos en el nombre del Señor Jesús. Verso 10, les animamos precisamente a que obedezcan la palabra. Anteriormente vimos que el apóstol Pablo estaba tratando con una iglesia recién nacida a que puedan ponerse de pie, y ahora es como que le quiere enseñar a caminar. A la conducta cristiana se la compara con la manera de conducirse por varias razones. Número 1, porque exige vida, porque el pecador muerto no puede conducirse. Número 2, requiere crecimiento, porque un bebé no puede conducirse solo. Demanda libertad también, porque
Alguien atado no puede conducirse. Exige luz porque nadie puede conducir en la oscuridad. No puede hacerse en el anonimato porque todos deben observarte, porque un cristianismo escondido realmente no sirve para nada. Y sugiere progresar hacia una meta. En la primera parte de este capítulo, Pablo describe la clase de conducta que debe tener todo creyente. Y la lección que vamos a aprender en este día es que todo creyente debe vivir para agradar a Dios. ¿Cómo debería conducirse un cristiano para agradar a Dios? Si quieres vivir una vida para agradar a Dios en primer lugar, debes conducirte en santidad. Debes conducirte en santidad. Capítulo 4, verso 1 al 8 vamos a leer en esta noche. Dice la palabra lo siguiente. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si quieres vivir para agradar a Dios, en primer lugar debes santificarte. Nos dice esta sección de la palabra. Ahora, la cultura romana no era nada santa en aquel tiempo. Ahora, al igual que la cultura en la cual vivimos nosotros hoy, no es para nada santa, ¿no? El hecho de tener esclavos para casi todos los quehaceres les permitía tener tiempo de sobra para experimentar todo tipo de placeres. Creo que el ocio, precisamente, es el mejor aliado del pecado. Cuando uno tiene tiempo libre y no sabe qué hacer con el tiempo libre, casi siempre está pensando o haciendo cosas que realmente desagradan al Señor. El mensaje acerca de la santidad era nuevo para la iglesia en Tesalónica, y a los nuevos creyentes no le era muy fácil vencer las tentaciones que le rodeaban constantemente. Pablo, por lo tanto, da 4 razones para que un creyente se abstenga de pecar y viva en santidad. La primera razón, porque un creyente debe vivir para agradar a Dios, como dice el verso 1. Toda persona vive siempre, lo entendamos o no, estemos conscientes o no, vive para agradar a alguien. Algunos, dice la Biblia, que viven para agradarse a sí mismo. Viven para agradarse a sí mismo. Este tipo de personas no son sensibles a las necesidades de otros. No sé si alguna vez usted se dio cuenta cómo hay personas que le encanta vivir solo, o a lo mejor se han acostumbrado a vivir solo y no piensan mucho en el prójimo, no piensan mucho en agradar a otros. Ellos pueden salir a pasear solos, caminar solos, hasta tomarse unas vacaciones solos, y no quieren que nadie lo moleste, no quieren que nadie lo llame, no quieren atender a nadie, quieren comer solo, no quieren compartir con nadie. Claro, ese tipo de vida es linda para quizás unos días de vacaciones, pero un cristiano no puede vivir toda la vida así. Dice Romanos 15:1, tome nota, Romanos 15:1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, y escuche, y no agradarnos a nosotros mismos, y no agradarnos a nosotros mismos.
El tema de agradarse a sí mismo tiene que ver con un débil espiritual, con alguien que es pequeño todavía en el camino del Señor. Pero un creyente que va madurando y va dando pasos hacia la madurez, no puede vivir para agradarse a sí mismo. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta forma: los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Debemos tener cuidado también cuando tratamos de agradar a otros. No solamente es un problema agradarse a sí mismo, también es un problema cuando vivimos, cuando toda nuestra vida trata de agradar a otros. Casi siempre, cuando las personas tratan de agradar a otros, descuidan lo más importante, que es agradar a Dios. Y esto precisamente tiene que ver en el tema del servicio. Gálatas 1:10 lo dice así, el apóstol Pablo. Él fue categórico en esto. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta forma: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Pablo lo entendió bien. O sirvo a la gente o sirvo a Dios. Y él decidió servir a Dios, aunque esto no le trajo pequeños conflictos, sino muchos conflictos. Esa fue la actitud cuando sirvieron en Tesalónica, con Silas, con Timoteo. Primera de Tesalonicenses 2:4 dice: pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se le confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Cuando Pablo, junto con su equipo ministerial, fueron a servir en Tesalónica, tenían algo bien en su conciencia, bien puntual en su corazón. Vamos a servir, pero sepamos que nuestro servicio un día va a ser inspeccionado por Dios. Vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Y usted tiene que entender esto también a la hora de servir al Señor. Un día Dios pasará revista. Un día Dios examinará su servicio y le dará su galardón. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, dice el Señor. Algunos viven para agradarse a sí mismos, otros tratan de vivir para agradar a otros. Nuestro mayor motivo en la vida debe ser agradar a Dios. Debemos ser como Enoc. En el Antiguo Testamento había un personaje en Génesis llamado Enoc, que dice la Biblia que antes de ser llevado a la presencia de Dios, porque no vio muerte, sino que fue traspuesto, dice la palabra que él caminó en comunión con Dios, porque su deseo precisamente era agradarle a Dios. Hebreos 11:5 dice la palabra lo siguiente: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Nuestro ejemplo de vida debe ser Enoc. Caminó con Dios, agradándole a Él. Y si nosotros caminamos agradándole a Él, y en algún momento sucede el rapto de la iglesia como sucedió con Enoc, porque Enoc es figura del rapto. La Biblia nos dice que si nosotros hallamos gracia ante Él, seremos traspuestos para no ver muerte y estar en la presencia del Señor para siempre. Gloria a Dios. Así que camine cada día agradando a Dios. Y si Él viene pronto, el Señor lo va a transportar allí a la presencia de Dios y no verá muerte. Gloria a Dios. Juan capítulo 8, verso 29, se dice del Señor Jesús lo siguiente. Él mismo da testimonio de sí mismo, dice: el que me envió está conmigo y nunca me deja solo. Jesús daba testimonio de esto. El que me envió está conmigo, nunca me deja solo, porque siempre hago lo que a Él
le agrada. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren que Dios lo proteja, esté con usted? ¿Cuántos quieren sentir esa cercanía? Dios está conmigo, usted puede decir. Él nunca me deja solo, pero solamente la persona que vive agradando a Dios puede sentir esto. ¿Cómo sabemos lo que a Él le agrada? ¿Cómo usted puede saber lo que a Él le agrada para poder hacerlo? Pasando tiempo con Él. Pasando tiempo con Él y escuchando su palabra, permaneciendo tiempo a su lado en oración y examinando la Escritura. Allí se va a dar cuenta lo que a Él le agrada y tendrá el poder para hacerlo. Otra razón para que un creyente se abstenga de pecar y viva en santidad, porque un creyente debe vivir no solamente para agradar a Dios, sino para obedecer a Dios, como lo dice el verso 2 y el verso 3. Ahora, el corto tiempo que Pablo estuvo con los tesalonicenses, le dio instrucciones de Dios acerca de la pureza sexual. Él se tomó un tiempo, les habló bien, porque la cultura romana, la cultura griega, estaba plagada de pecados sexuales. Entonces, él se toma el tiempo para demostrarle cuál era la voluntad de Dios y que ellos tenían que obedecer esas instrucciones. La palabra instrucciones es un término militar y se refiere a órdenes dadas por oficiales superiores. Por lo tanto, no debemos desobedecer esas órdenes, como dice 2 de Timoteo 2:4, dice la palabra lo siguiente: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cuántos son soldados de Jesucristo? Dios, mis hermanos, creó la sexualidad, creó el sexo, varón y hembra los creó, dice la palabra. Él, como creador, puso las leyes para que la sexualidad funcione como corresponde. El creador le puso leyes para que funcione correctamente. Desde el principio estableció el matrimonio como una unión sagrada. Dios fue el que creó el matrimonio y para Él es algo santo, algo sagrado. Y el matrimonio lo creó entre un hombre y una mujer. El matrimonio que Dios creó es la unión sagrada entre un hombre y una mujer. Dios creó, por lo tanto, el acto sexual para la procreación de la raza, para la multiplicación de la raza, como también para la recreación en el matrimonio. Es decir, que la función sexual dentro del matrimonio tiene que ver para la recreación y tiene que ver con la procreación, para poder tener hijos. Pero no solamente la sexualidad es utilizada en el matrimonio para tener hijos, sino también para poder recrearse. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 5, lo siguiente. Hebreos 13:5. Honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Los mandamientos de Dios, entonces, las instrucciones que Dios nos da, no son para privarnos. No es solamente que a Dios se le antojó privar de ciertas cosas a la raza humana, al ser humano. Los mandamientos de Dios en realidad son para protegernos. Es decir, que Dios no nos priva, sino que nos protege. Sobre todo lo que Dios intenta proteger es la familia. La familia. Él quiere que vivamos apartados para Él en santidad. Ahora, ¿qué precauciones podemos tomar para evitar la inmoralidad sexual? 3 consejos. Número 1,
Evite estar expuesto a escenas pornográficas. La inmoralidad sexual hoy, en nuestro tiempo, entra por los ojos, entra por lo que oímos, nos entra por los sentidos. Por lo tanto, tenemos que evitar estar expuesto a las escenas pornográficas. Cuidado con lo que ven nuestros ojos. Tenemos que controlar los medios de comunicación masiva. Por eso hay que tener mucho cuidado con el uso de la tecnología y con Internet. Tenemos que prestar mucha atención porque ese es el medio que hoy utiliza el enemigo de nuestras vidas y el pecado para promocionar todo lo que tenga que ver con los pecados sexuales. No hay propaganda en este tiempo que usted vea que se promocione cualquier producto que enseguida quieren meter el cuerpo de una mujer desnuda. No hay propaganda que siempre te quieren hacer meter por la sensualidad el producto. Y no tiene nada que ver cuando usted piensa un poquito, ¿por qué muestran eso si te están promocionando otra cosa? Número 2, evite el consumo y la adicción de todo tipo de material pornográfico. Evítelo, por favor, porque entra por los ojos. Se te trata de meter por lo que uno ve, por lo que uno escucha. Pero después, inmediatamente, no tarda mucho tiempo, sino unos minutos nomás en que uno ya se vuelva una persona que quiera consumir y ya se ha hecho un adicto a todo lo que tenga que ver con la pornografía, que es la industria que más rentabilidad da en el mundo. Tercero, manténgase entonces alejado también de toda situación comprometedora con el sexo opuesto. Mantenga cuidado. No esté mucho tiempo con una persona de otro sexo en algún lugar que no lo vea nadie, que esté a oscuras o esté en algún lugar donde usted pueda comprometer su santidad. Cuide su santidad. La Biblia nos llama a vivir apartado para Dios, para Él en santidad. Y recuerda ese dicho que siempre dice y que tiene mucha razón: siempre es mejor prevenir que curar. Siempre es mejor prevenir que curar. Tercera razón por la cual nosotros somos llamados a agradar a Dios. Porque un creyente debe vivir para glorificar a Dios. Usted y yo somos llamados a glorificar a Dios a través de nuestra vida. Verso 4 y verso 5. Este es el lado positivo del mandamiento de Dios. Los creyentes deben ser diferentes a los inconversos. Los incrédulos, hermanos, al no conocer a Dios, viven impíamente. La palabra impío o impiedad tiene que ver con hombres sin ley, es decir, que no se sujeta a ninguna ley. En realidad no cree en Dios, por lo tanto menos va a creer en las leyes o los mandamientos de Dios. Y vive sin tener cuidado de nada, ni de nadie. Y el impío cree que nunca va a rendir cuenta delante de Dios. En su corazón el impío dice: no hay Dios, no existe Dios. Y sabemos que es una tremenda mentira. Pero nosotros que le conocemos, y conocemos su palabra, y conocemos su voluntad, estamos obligados por la palabra de Dios a glorificarle en este mundo de pecado. El creyente es llamado a abstenerse, por lo tanto, de toda clase de inmoralidad sexual. Dice el verso 3 y el 4. Se lo voy a leer en la Nueva Biblia de latinoamericana. Dice así: porque esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Vaso en este sentido es el control que uno tiene que tener del cuerpo. ¿Por qué? Porque el vaso en la Biblia es comparado al cuerpo. Dice 2 Corintios 4:7 y 2 Timoteo 2, verso 20-21 lo siguiente: tenemos este tesoro en vaso de barro. Dice
Segunda de Timoteo 2, 20, 21, hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Verso 21, será un vaso para honra, consagrado y útil. Entonces nuestro cuerpo, entonces es un vaso. Y acá la palabra dice que cada uno de vosotros sepa poseer su propio vaso en santificación y honor. Tu cuerpo, el vaso que Dios te dio, somos un vaso en el cual entra para habitar en nuestra vida ese tesoro que es el poder del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Nosotros somos un vaso no para estar enredado en pecados o que esté manchado, sino para la honra, la consagración y la utilidad del Señor. El creyente que comete pecado sexual, entonces es un creyente que peca contra su propio cuerpo. Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19 y 20. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que moran ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son de ustedes? Pues han sido comprados por precio, por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. Somos llamados a glorificar a Dios en nuestro cuerpo, mis hermanos. Cuando uno comete pecado sexual contra su propio cuerpo, le está privando a este cuerpo que le dé la gloria a Dios. Para no ceder al pecado, considere dos escenarios diferentes. En primer lugar, hay que dominar los deseos sexuales antes del matrimonio para no caer en fornicación. Fuimos creados por Dios sexuales. Desde niño el sexo marca de que eres varón o mujer. Tu sexualidad lo indica. Pero Dios también, junto con la sexualidad, te da dominio propio, te da autocontrol. Porque tengas sexualidad no significa de que tengas que vivir descontrolado. No es que tu sexualidad puede controlarte. Dios te dio poder para poder controlar tus apetitos sexuales. Y pecar antes de casarte significa fornicación. Por lo tanto, lo primero que hay que tener en cuenta es que tienes que dominar los deseos sexuales antes del matrimonio para no caer en fornicación. Y en segundo lugar, el otro escenario es que hay que mantener una vida sexual saludable dentro del matrimonio para no dar lugar al adulterio. Primera de Corintios 7 da el apóstol Pablo mandamientos acerca de mantener una vida sexual saludable dentro del matrimonio para no dar lugar al diablo, al enemigo, para que Satanás no nos tiente, para no cometer adulterio, porque el adulterio se comete ya cuando uno se ha casado. Solo si glorificamos a Dios en nuestra vida personal, a solas, cuando nadie nos ve, cuando los ojos de nadie nos está investigando, entonces podremos hacer que el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, también sea bendecido a través de nuestra vida. Y en cuarto lugar, un creyente, otra razón, porque fuimos llamados para agradar a Dios, porque un creyente quiere evitar el seguro juicio de Dios. Si uno lee el verso 6 y 7, se va a dar cuenta que cuando uno peca, cuando uno comete fornicación o cuando uno comete adulterio, no es que queda todo así nomás y que Dios no hace nada. No es que no pasa nada. Versos 6 y 7 lo indica bien la palabra de Dios. Ahora, Dios no hace acepción de personas. Cuando alguien peca, cuando alguien le defrauda, Dios disciplina a sus hijos cuando ellos pecan. Colosenses capítulo 3, versos 23 y 25, justamente nos advierte el apóstol Pablo, en este caso
le escribe una carta a los Colosenses. Colosenses capítulo 3, versos 23 y 25 dice lo siguiente. Hagan todo lo que hagan, háganlo bien, como si en vez de estar trabajando para amos terrenales, estuvieran trabajando para el Señor. Recuerden que el Señor Jesucristo les dará la parte que le corresponde, pues Él es el Señor a quien en realidad sirven ustedes. Pero el que hace lo malo, recibirá como pago el mal que hizo, porque Dios no tiene preferido, es decir, Dios no hace acepción de personas. Es verdad, mi hermano, que el creyente no se encuentra más bajo condenación. Cuando usted aceptó a Cristo, cuando recibió a Cristo en el corazón, cuando confesó con su boca que Jesucristo es el Señor, pasó de muerte a vida. No es más un esclavo del pecado, no es más un hijo de Satanás. Pasó de muerte a vida, nació de nuevo, como lo dice Juan capítulo 5, verso 24, ya no estás más bajo condenación. Romanos 8.1 lo dice así. Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Y Romanos 8.1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay. Pero para cierto tipo de creyente, aquellos que no están dominados por la carne, sino que están dominados, viven bajo la guía, la influencia del Espíritu Santo de Dios. Andan conforme al Espíritu. Pero también es verdad que si uno siembra para la carne, ¿qué va a cosechar? Va a cosechar mucho dolor. Si uno siembra para la carne, cosechará dolor. Gálatas capítulo 6, verso 7 y 8 dice la palabra, no se engañen. Mis hermanos, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Cuando el rey David cometió adulterio, es decir, sembró para la carne, a pesar de que era un hijo de Dios, a pesar de que era el dulce cantor de Israel, aunque era el rey ungido de Dios, el que conformaba el corazón de Dios, cometió adulterio y trató de encubrirlo. La Biblia nos dice más o menos que trató de encubrirlo un año, como diciendo acá no pasó nada, nadie se dio cuenta, pero Dios sabe todas las cosas. Y Dios lo castigó severamente. Ahora lo más triste es que él perdió muchas cosas. Le voy a dar una tarea, lea el Salmo 32 y el Salmo 51 en casa. Salmo 32, Salmo 51. Son los salmos donde David abre el corazón y escribe esas dos canciones. Pero léalo bajo esta perspectiva. Vaya notando las cosas que David perdió porque él las enumera, él las anota, él nos da a entender como diciendo, no cometan el mismo error que cometí yo. Salmo 32 y el Salmo 51. A simple vista, leyéndolo, estos dos salmos nos dicen que perdió en unos minutos de placer muchas cosas importantes para nosotros, los hijos de Dios. Por ejemplo, él perdió la salud, perdió el vigor, perdió la paz, perdió la firmeza, perdió la dirección, perdió la alegría, perdió la santidad, perdió la comunión íntima, perdió la pureza, perdió la seguridad de la salvación, perdió el gozo de la salvación y perdió el deseo de alabar a Dios.
el pecado lo único que produce es pérdida. El que siembra para la carne, lo único que puede cosechar es dolor y más dolor. Cuando confesó su pecado, Dios lo perdonó. Pero ¿sabe qué? Por más que Dios lo perdonó, no cambió las consecuencias. David sembró y cosechó lo que sembró. Fue una experiencia muy dolorosa para él. Y es lo que Pablo está tratando de decirle a los tesalonicenses. Vivan para agradar a Dios. No den lugar a la fornicación, a las impurezas sexuales. Dios te llama hoy como cristiano a conducirte en santidad. ¿Cómo puedes lograrlo? En primer lugar, vive para agradar a Dios. En segundo lugar, vive para obedecerle a Dios. En tercer lugar, vive glorificando a Dios. Y seguramente así evitarás su juicio divino, su disciplina divina. ¿Cuánto dicen amén a esta palabra? Que el Señor nos ayude, hermanos. Dios nos llama, como a los tesalonicenses, a vivir para agradarle a Él. Padre, te damos gracias por tu palabra.